¿Qué efectos tiene el cierre contable de 2022 el que una entidad haya optado por la alternativa contenida en el decreto 1311 de 2021 de contabilizar el impuesto diferido de ese año en el patrimonio? La respuesta es que, en mi criterio, usted tendría que absorber ese impuesto al patrimonio, ese impuesto diferido que se llevó al patrimonio. ¿Por qué? Pues porque si uno mira el boletín 8 de la Superintendencia de Sociedades del año 2016 y varios conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría, entre los que están el 2017-1060 y los demás que están en la pantalla proyectados, uno tendría que absorber esa diferencia. Miremos un ejemplo práctico. Dice aquí, si el impuesto diferido en el patrimonio del 2021, porque el decreto 1311 de 2021 permitió llevar ese impuesto al patrimonio, hubiera sido, por ejemplo, de 150 millones de pesos, entonces el registro que usted hizo en ese momento fue una cuenta del pasivo por impuesto diferido al crédito, como ustedes lo ven allí, por 150 millones de pesos, contra un menor valor de las utilidades de ejercicios anteriores en el año pasado, en el año 2021. ¿Y por qué se creó esa opción? Porque ustedes recordarán que la ley 2155, ¿sí?, aumentó la tasa del impuesto de renta para las personas jurídicas del 31 al 35%. Entonces, al generar este aumento, había que calcular el impuesto diferido. Y muchas empresas pequeñas, muchas empresas que quizás no deberían estar en esos procesos, pero pues que así lo determinó en su momento el Consejo Técnico, el gobierno después dijo, no, mire, estas empresas tenemos que exonerarlas de algunas cosas de las NIC, entre ellas el cálculo del impuesto diferido en el resultado. Y dijo entonces el decreto 1311 que llevara eso al patrimonio. Muchos no estuvimos de acuerdo con ese decreto porque, porque muchas empresas, incluso muy grandes, que deberían haber afectado el estado de resultados, pues afectaron el patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Que en el cierre de 2022, si las utilidades fueron de 600 millones, por ejemplo, es decir, si hay suficientes utilidades, se debería primero absorber ese valor. Es decir, que yo tendría que reversar, lo voy a poner aquí en pantalla, yo tendría que reversar esas utilidades que yo había llevado al crédito, déjenme lo hago aquí en pantalla, eh, esas utilidades que usted hubiera llevado al crédito, usted tendría que hacer lo siguiente, tendría que, antes estaban en el débito, en el patrimonio, usted tendría que acreditarlas y llevar eso contra qué, pues tendrías que llevar eso contra la 3605 o la cuenta que corresponda, que son utilidades de 2022, ¿sí? Es decir, que usted se tendría que repartir menos utilidades del año 2022 basado en que ya se enerva la causal. En ese periodo, digamos, fue así porque, bueno, estábamos saliendo de pandemia y porque el decreto lo estableció para ese año, pero en mi criterio tendría que absorberse pues esa diferencia. O si fuera al contrario, aunque eventualmente poca gente lo hizo al contrario, es decir, si había activo por impuesto diferido, pues uno tendría que entonces generar, por ejemplo, una reserva no distribuible. Pero pues en la mayoría de los casos lo que hicieron fue llevar un menor valor del patrimonio en el año 2021 y lo que habría que hacer es absorberlo. Esa es la respuesta a nuestro usuario. Nótese que esta respuesta es en concordancia con el artículo 151 del Código de Comercio, que nos dice que yo no puedo repartir utilidades de un periodo si hay pérdidas acumuladas de periodos anteriores. Y lo que creó este decreto 1311 de 2021 fue generar una pérdida en un periodo anterior y acumularla ya en el patrimonio, porque el estándar internacional lo que establece es que un cambio de tasa debería quedar en el estado de resultado. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta en el cierre de 2022 con respecto a esto? El aumento de tasas, por ejemplo, para el sector editorial, por ejemplo, para temas como hoteles y esto, si se llegara a aprobar en la reforma tributaria, pues habría que también preguntarle al gobierno si se va a crear un decreto para que el aumento de la tasa no se lleve al estado de resultados en estas empresas pequeñas, como sucedió con la ley 2155 del año, con la ley
con la reforma tributaria del 2021 para efectos del impuesto sobre la renta, el aumento que hubo de tarifa en ese periodo. Es decir, si van a hacer en este año lo mismo que hizo el decreto 1311 de 2021 o no. Esa es la respuesta para nuestro usuario. Debe absorber esa diferencia que tiene en el patrimonio con las utilidades del año 2022. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video